Tardé casi 15 años de profesión en darme cuenta que tenía que montar una empresa. Llega un momento que depende de los proyectos en los que estés metido, necesitas ser una sociedad antes que un autónomo. Una de las preguntas que yo tenía era los porqués de Neuter. Una especie de brújula que permite a todos encontrar el camino. Básicamente vas a necesitar colaboración de gente en la que confíes mucho. ¿Cómo ves la inteligencia artificial? ¿La estás implementando ya? Nunca se me ocurriría utilizar la inteligencia artificial para un vídeo final, porque eso sí creo que es echarse un poco piedra sobre el tejado. Si hay alguien que haga mejor las cosas que tú, contrátalo. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, Lakes, bienvenido a una nueva sesión de Café Freelance, bienvenido a este proyecto de Scala Freelance. Como siempre le digo a todos los invitados, pero lo digo y lo digo de corazón siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por prestarte a participar en este proyecto, que creo que puede hacer mucho bien a la comunidad del audiovisual y te agradezco mucho que vayas a compartir con nosotros pues tanto tu tiempo como tu experiencia en el sector y todo aquello que puedan sacar de ti, pues seguro que te lo agradece la audiencia. Así que voy a darte paso para que tú te presentes un poco y cuentes quién eres. Ahora explico yo también un poco por qué he decidido traerte como invitado, que creo que puede tener mucho valor para la audiencia de Scala Freelance sobre tu historia. Y bueno, te dejo que te presentes, que nos cuentes un poco quién eres, de dónde vienes, cómo ha sido tu trayectoria un poco a llegar hasta aquí y ahora luego vamos retomando, ¿vale? De acuerdo, pues nada, encantado en parte por la invitación, que ya sabes que este tipo de cosas no me gustan mucho, pero bueno, creo que era un proyecto que era interesante y que bueno, que puede merecer la pena y espero que pueda ayudar en algo o inspirar, aunque sea mínimamente, a quien lo pueda ver. Mi nombre es Aleix Raya, tengo ya 45 años. Nacido en Huelva, estudié comunicación en la Universidad de Sevilla, amplié un poquito estudios a través de un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Sussex en Brighton. Y empecé a trabajar de verdad, pues bueno, tú sabes cómo se empieza mucho en esta industria, es a través de colaboraciones, de cortitos y tal, pero bueno, mi primer contrato fue ya hace 20 años, en 2005, si no recuerdo mal. Entré a través de unas prácticas en una empresa, una productora de Sevilla que se llama La Claqueta, y en allí pues tuve muchos años, diría que prácticamente la mitad de mi vida profesional ha estado 100% centrado en ello, la mitad y un poquito más. Estuve 7 u 8 años como trabajador y en 2014 ya empecé previamente empecé a mover un poco el culo más con la intención de... había algo que me picaba y que quería hacer, que no sabía qué era y en 2014 se materializó inicialmente en hacerme autónomo, en hacerme freelance e intentar pues, buscarme la vida, crear mi propio proyecto. En aquel momento tampoco tenía muy claro cómo conseguirlo o cómo hacerlo y de hecho a pesar de ser freelance desde 2014 seguí ligado a La Claqueta muy intensamente hasta que ya sí, por fin, pues entre tiempo, pensamiento, dándole vueltas y el COVID, que fue un poco también lo que ayudó a tomar decisiones porque lo paralizó todo, pues ya en 2020 sí
sí creé mi primera empresa, mi primera productora audiovisual, Neuter. Y desde entonces venimos operando bajo esa marca, bajo esa estructura empresarial, ese SL un poco diferente evidentemente, a ser un freelance, aunque en parte es lo mismo, pero pues, cualquier freelance, cualquier autónomo puede tener también varios trabajadores. Igual que tenemos nosotros aquí a 6 personas, pues un freelance puede estar también colaborando y trabajando y empleando a otros compañeros. Así que evidentemente tiene sus matices, tiene sus diferencias, tiene sus razones de por qué una cosa y no otra, pero ese fue mi camino. Yo realmente en ese sentido monté la empresa no por empresario o no por inspiración de que la empresa fuese algo que a mí me interesase, sino porque como trabajador y como creador de contenidos al final pues entendí hace tiempo que realmente tener tu propio proyecto para mí era importante. Lo necesitaba, no supe hasta 2020 casi, no supe decir cómo hacerlo, más allá de intentar ser freelance, pero a un nivel muy poco definido, muy poco real, muy poca marca propia realmente. Pero realmente lo que necesitaba, lo que quería era eso, era montar un proyecto común que también puede poder abarcar a personas que tengan ganas de hacer algo interesante, como hacemos en la productora, y esa fue la forma de conseguirlo, crear la marca y empezar o intentar crecer a partir de ahí. Vale, o sea, tenemos ahora, creo que nos has hecho un mapa, resumen de cómo pasas, ¿no? Desde los estudios al momento actual, ¿no? Precisamente por eso creo que más o menos has ido definiendo como los diferentes pasos que has ido dando, ¿no? Y en el punto en el que te encuentras ahora mismo. Y sobre todo me parece, y por uno de los motivos por los que te invité a participar aquí, es porque has pasado de primero a estar contratado bajo una productora, luego a experimentar la fase de freelance y luego, como tú bien has explicado, es lo mismo pero no, a pasar al siguiente escalón, que es montar tu propia empresa y tu propia marca, ¿no? Y bueno, que tiene sus matices, digamos, que tiene sus diferencias y por eso es una de las cosas que quiero pues que charlemos hoy y profundicemos un poquito hoy para destacar cuáles son esas diferencias o también quizás haya muchas personas que se encuentren en cualquiera de las 3 fases. Pueden estar en una empresa trabajando, pueden ser freelance ahora mismo o pueden incluso estén en fase o hayan creado ya su propia empresa y cada experiencia al final es un mundo. Y creo que es interesante el punto de vista que nos puede dar. Cuando tú decides estudiar en Sevilla Audiovisual, me dices que también completaste tu formación en Barcelona y en la universidad una universidad de Sussex, que si no entiendo mal es de Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, sí. ¿Qué es lo que hiciste allí? A ver, fue al revés, ¿no? Empecé realmente en Saxa, en realidad hice la Erasmus allí, me metí en varias asignaturas del Media Studies que tenían ellos allí preparado y realmente lo que diría que más aprendí, sinceramente, y lo que posiblemente mejor me ha venido a lo largo de toda la carrera, pues fue introducirme en el mundo anglosajón y en el inglés. Evidentemente, que entiendo que es una cosa que tanto en el freelancismo como en el mundo empresarial, en el momento en el que quieres tener un poco de apertura y salir más allá de tus fronteras, que hoy en día es bastante fácil y bastante factible, pero no es ni factible ni fácil si no tienes ni papa de inglés. Así que para mí, esa aventura que es, o sea, no se le suele dar mucha importancia a la Erasmus o al estudiar en el extranjero, más allá de lo típico que se dice de ponerle la guinda pastel a tu vida de estudiante. Pero bueno, para mí realmente creo que sí fue bastante relevante, bastante importante. Me ayudó a tener la base suficiente sobre la que luego construir diferentes proyectos, diferentes trabajos en los que he podido colaborar fuera de la frontera, fuera de España, y en la que el inglés era esencial.
Luego en lo de la Autónoma de Barcelona fue un máster de escritura de guión cinematográfico para cine y televisión, y eso ya lo compaginé mientras estaba trabajando en los primeros años en la Claqueta. Y sin embargo, o sea, estudiaste guión, pero luego tu profesión donde más te has asentado ha sido la producción audiovisual, ¿no? Sí, al final, como te puedes imaginar, todo está relacionado. Yo, de hecho, cuando entré inicialmente en mi primer trabajo audiovisual en La Claqueta, que es una productora de cine asentada hoy en día, yo entré a través de un curso de diseño y programación de páginas web Flash. Hace ya bastante tiempo de esto. En aquel momento la productora era una empresa audiovisual más que una productora, y los proyectos de producción propia eran una minoría, y sin embargo lo que se hacía es dar muchos servicios a otras empresas, servicios a terceros desde el punto de vista de producción de contenido audiovisual y contenido multimedia. Pues en aquella época sí también se desarrollaban webs, se desarrollaban videojuegos flash, se hacía mucho contenido distinto a simplemente lo que hacen hoy en día, que es documentales y cine de ficción para televisión y estreno en sala. O sea, yo entré de programar web, que como te puedes imaginar nunca fue muy fuerte, ni fue realmente tampoco. En aquel momento era una especie de, oye, es una puerta de entrada a muchas cosas, y de verdad así lo tomé, y así fue para mí realmente. Desde el mismo momento en que entré en la productora, sabía que realmente lo que me interesaba era lo mismo que me había llevado a estudiar comunicación audiovisual, que era pues, el cine, el audiovisual en general. En aquel momento era todavía esa idea del cine, en plan mayúsculas, pero evidentemente, bueno, lo que me interesaba era pues crear contenido. En ese tiempo, esos primeros 2-3 años, básicamente compaginé grabación y edición. Yo era una mezcla de operador de cámara barra realizador barra editor de vídeo. Y ya en aquella época, al final, al ser una empresa tan pequeñita, pues bueno, te imaginas, te haces el yo me lo hizo, yo me lo como, y básicamente pues te van cayendo marrones de todos lados, y acabas un poco pues intentando distribuir cómo hacer las cosas y cómo organizarte, que es un poco la base de la esencia de la producción, el tener un poquito de perspectiva sobre las cosas que hay que hacer. Y de ahí di un salto muy. En aquel momento me pareció más extraño, pero bueno, Olmo tuvo más visión que yo, incluso en ese sentido. Olmo Figueredo, uno de los dos socios de La Claqueta, junto con Manuel Hidalgo, y me tentó y me preguntó y me pidió si el mundo de la producción era algo que podíamos intentar llevar a cabo también en la empresa conmigo. Y aunque no lo vi claro de inicio, pues la verdad es que funcionó. La verdad es que no puedo decir que no me funcionara. Durante un tiempo estuve compaginando absolutamente todo lo que hacía de grabar, con realizar y editar, con las labores un poco de producción, pues cada vez con más peso, hasta que, bueno, poco a poco me fui como quedando en la parte de la producción del contenido, y empezando a contratar pues a gente que lo hacía mejor que yo a la hora de grabar, de realizar y de editar, que es uno de los grandes secretos del freelancismo y del montar una empresa, que es, si hay alguien que haga mejor las cosas que tú, contrátalo. O sea, no te quedes tú haciendo las cosas si los demás hacen mejor que tú. Bueno, yo creo que eso es un cambio de chip que a muchos freelancers le cuesta trabajo hacer, porque normalmente la mayoría de nosotros, como tú dices, te acostumbras a yo me lo guiso, yo me lo como, y tú al final eres el que hace todo, ¿no? O la que hace todo en todo momento, y muchas veces ceder espacio, tu campo, a otra persona que haga una labor, yo creo que ahí, en ese sentido, Alex, tu paso hacia esa producción, a ese mundo, a esa visión de producción, a esa visión más general,
quizás te fue ayudando o quizás te venía también un poco por parte de la propia empresa, ¿no? De, oye, necesitas tener un proyecto tan grande que no te puedes encargar de esto y como que fuiste siendo capaz de ver el campo y no ver solo el árbol, ¿no? Sí. Y sí que creo que te ayudó a esa fase que de hecho creo que también te ha ayudado ahora a poder montar tu empresa y ser capaz de lo que tú dices, elegir a las personas que mejor hacen su trabajo, ¿no? Sí, hombre, es algo que cuesta, sin duda alguna. Ya no solo no sé, por personalidad, ¿no? Que normalmente el rollo este de yo miro que yo me lo como, yo siempre pienso que lo hago mejor que los demás y cuesta darte cuenta que realmente no. Pero no solo eso, ¿no? Esa no es la única razón por la que cuesta. Hay otra razón muy importante por la que también cuesta, que al final es una cuestión, pues, lógicamente económica, porque evidentemente aquí ya tienes que empezar a pensar como más allá de lo que hay que hacer y empezar a pensar en muchas otras variables, muchos otros factores que entran en juego en toda esta industria, que es un poco, pues eso, expectativa, precio, calidad, coste, muchas historietas que no son sencillas de montar y de equilibrar. Y entiendo y me parece normal que en general al freelancismo le cueste por las dos razones. O sea, no es sencillo de ninguna de las maneras. Pero es verdad que a la larga es esencial. Es esencial. Yo creo que se puede ser un freelance de muchísimo éxito y estar muy a gusto con lo que se hace y con cómo se hace. Pero es verdad que normalmente en algunas facetas o quizá en algunos roles o en algunos profesionales en concreto, el freelancismo tiene un techo y es complicado crecer más allá de ser autónomo, sin más. Y ya es cuando pues empiezas a darte un poco, a darle vueltas a cómo hacerlo. Y normalmente la respuesta es únicamente juntándote con más gente, no necesariamente montando una empresa, que es una de las formas, pero normalmente, básicamente, vas a necesitar colaboración de gente en la que confíes mucho. Y ya eso, pues bueno, eso también es otra cuestión a tener en cuenta, cómo conseguirlo, cómo no conseguirlo y cómo hacerlo funcionar, que es todavía más complicado, la verdad. Cuando tú empiezas a desarrollarte como productor audiovisual en esta productora, ¿eres productor audiovisual, pero también productor ejecutivo o solo productor audiovisual encargado de la producción en sí? A ver, no había como unos roles totalmente definidos en los primeros años, éramos 4 o 5, así que al final producción era producción, productor era productor. Yo nunca me he considerado una persona de producción, yo no soy especialmente bien organizado ni especialmente bueno a la hora de ese trabajo de campo al que normalmente se asocia con los productores. Yo siempre he pensado un poco más desde el punto de vista, bueno, del contenido, de la creatividad, de la gestión del contenido entre varios equipos. Yo en ese sentido, como tampoco me he dedicado mucho a la parte de producción propia o proyectos un poco, pues eso, documental, películas, series, he estado siempre ligado a la parte de dar servicios a terceros, con lo cual siempre ha habido un cliente. Cuando hay un cliente, normalmente hay una agencia. Cuando hay una agencia, normalmente hay varios colaboradores con los que trabajar. Y yo siempre me he sentido un poco una especie de productor ejecutivo que facilita que el proyecto salga adelante entre como varios filtros o varios centros de atención que necesitan poner su granito de arena al proyecto. Es indudable. El cliente tiene su expectativa y su exigencia. La agencia ha vendido una serie de planteamientos, una serie de creatividades y luego hay una serie de profesionales que tienen que trabajar en ese proyecto. Y normalmente el problema es que, aunque todo eso sea cierto, ponerlo en conjunto, que funcione, que esté equilibrado y que el proyecto salga beneficiado, el proyecto en abstracto salga beneficiado, no es una cuestión de que cliente o agencia o el realizador o todo tiene que funcionar y es el proyecto el que al final se beneficia de eso. Y ahí es donde normalmente me he visto como
que funciono yo mejor a nivel personal. De hecho, es la idea un poco detrás de la marca, el Neuter, que viene un poco como esa idea de neutralidad para como intentar una especie de brújula que permite a todos encontrar el camino, un cicerone que ayuda a que todos encuentren el proyecto final y el proyecto se ejecute y se finalice de las mejores condiciones posibles. Así que, en respuesta a tu pregunta, eso me definiría un poco como productor ejecutivo, aunque no son roles exactamente trasladables a un servicio a empresa o a una publicidad. Y vamos, yo un poco haciéndome la idea de todo lo que me estás comentando, creo que todo esto ha sido el caldo de cultivo para luego poder llevar a montar Neuter y tener esa visión más de proyecto, más de... No, yo creo que no sé, cuéntame, ¿tú piensas que para montar tu propia empresa necesitas quizás haber experimentado, haber coordinado proyectos, tener clientes, no sé, grandes con los que poder, no sé, cómo, no sé si se necesita un entrenamiento previo o cuál es tu experiencia ahí? Como antes bien decías, al final cada proyecto es un mundo y cada persona es un mundo. A cada uno necesita y cada uno hace lo que considera apropiado. Tardé casi 15 años de profesión en darme cuenta que tenía que montar una empresa. No lo tenía claro antes, no era algo que realmente pensase que fuese lo que quería hacer en mi vida cuando estaba estudiando en el instituto, cuando empecé la universidad, pero poco a poco me fui dando cuenta de que sí. A mí me vino bien, a mí me vino bien absolutamente, diría que prácticamente todo lo que he hecho. O sea, empezar también grabando, realizando y editando te da una visión y una capacidad de entendimiento y planificación técnica que no te lo da no haberlo hecho. Es más sencillo diseñar un contenido sabiendo cómo se ejecuta. Porque como productor no necesariamente tienes por qué saber exactamente cómo funciona la cámara. Pero bueno, en mi caso ese fue mi camino y a mí cada cosa, cada etapa me ha parecido un escalón totalmente natural hacia el siguiente y me ha funcionado muy bien. Me ha funcionado trabajar en una empresa pequeña con proyectos muy gordos, porque para lo bueno y para lo malo, al final, pues una estructura pequeña te obliga a innovar y a improvisar y a asumir unas responsabilidades que a lo mejor en una empresa más grande pues no tienes porque eres una pequeña parte de una cadena gigantesca, pero cuando eres la cadena completa, pues al final aprendes de todo a las malas un poco, pero bueno, luego puedes formar parte de forma, creo yo, más sencilla y de forma más eficiente de cualquier tipo de cadena, porque ya has estado funcionando en algo gordo y te las has visto, te las has deseado con muchas situaciones diferentes. Así que a mí sí, a mí me ha funcionado estar justo donde estaba en cada uno de los momentos. Y esa sensación de si no hubiera hecho esto, no podía haber hecho esto otro. Si no hubiera ido de Erasmus porque en aquel momento me parecía interesante ir de Erasmus sin más, no hubiera aprendido el inglés suficiente como para que luego poder haber empezado a trabajar desde los 30 años en proyectos fuera de España, yendo a Portugal, yendo a Estocolmo, yendo a la India, yendo a Brasil, yendo a Oriente Medio. Pues no hubiera podido hacer nada de eso si no hubiera dado pasos que no estaban ni relacionados en aquel momento con la profesión, pero que luego me facilitaron en la profesión pues hacer muchas cosas. Lo que queda claro es que, digamos que el proceso ha sido totalmente natural, como tú dices, no es una cosa premeditada de, pues voy a montar una empresa porque ha sido el sueño de mi vida, ni ha sido una cosa tampoco que sea premeditada de, pues yo tengo que montar una empresa, sino ha sido más bien, oye, el paso natural de decir, oye, pues ahora, como tú dices, tenías el gusanillo ahí de que te picaba algo que te hacía moverte al siguiente nivel, ¿no? En ese sentido, quería preguntarte los porqués, ¿no? Una de las preguntas que yo tenía era los porqués de Neuter. ¿Por qué
Neuter, más o menos lo has ido contando. Uh-huh. Oye, de repente tengo una necesidad donde veo que, bueno, necesito un escalón más y soy capaz de darlo y poco a poco va pasando. Yo creo que también has explicado perfectamente que en la pandemia, al pararse todo, digamos que también tienes como un punto de impasse ahí, ¿no? De empujón, ¿no? A lanzarte. Más que empujón, tiempo. O sea, llevaba mucho tiempo con el tema de crear la empresa detrás. O sea, una vez que empecé de freelance, fue en 2014 hasta 2020, en esos 6 años, mi idea siempre fue, ok, quiero ser freelance, a ver qué consigo, o sea, cómo lo hago, a qué me dedico de verdad, cómo lo planteo. Y siempre hubo un poco como esa voluntad de, digo, antes o después seguramente acabaré montando una empresa, será necesario, será el siguiente paso lógico. Y la verdad es que relativamente poco tiempo después tuve bastante claro que quería hacerlo, lo que pasa es que no encontraba el momento. Esta ya es la otra parte que con los freelance también suele suceder, esta ola de trabajo en la que nos solemos meter y de la que es difícil salir, empiezas un proyecto y un proyecto te lleva a otro y cuando acaba un proyecto, sinceramente de lo que tienes ganas es de desconectar hasta el siguiente porque sabes que va a ser igual de intenso y esa ola, pues a mí me duró un tiempo. La verdad, me duró un tiempo y si no hubiera sido por el COVID, pues posiblemente hubiera seguido un tiempo más. Pero el COVID la paró. O sea, el COVID lo paró absolutamente todo y a mí me dejó en mi casa por fin con 4 meses por delante, que más o menos es lo que duró hasta que se reactivó un poco la actividad y ya la reactivé con la empresa montada. Yo una vez que todo se apagó, una vez que se cerró todo en marzo de 2020, yo creo que en abril ya contacté con unos compañeros, una empresa de Sevilla que se llama Lugadero, con los que empecé a darle vuelta un poco al tema del nombre para crear un nombre que, bueno, que tuviera sentido y que fuera un poco todo como profesional y chulo. No en plan el paso del freelance a la empresa no va a ser llamar a la empresa productora de ley. Quería que evidentemente tuviera sentido y bueno, acompañé el proceso con ellos, que lo hicieron súper fácil y súper bien, y llegamos a ese neuter que viene un poco de la idea esta de neutralidad. Es neutralidad con personalidad, que es un poco el claim que siempre me gusta aportar para quitarle un poco de negatividad a la neutralidad, que no la considero como tal positiva per se, hay que darle un poquito de chicha a las cosas. Y eso empezó en abril, en julio ya di de alta en el registro mercantil la empresa y en octubre pues ya estaba trabajando bajo la marca de Neuter. ¿Qué había cambiado entre marzo y octubre? Nada, seguía siendo yo, no tenía ningún tipo de estructura, no tenía ninguna oficina, no teníamos absolutamente nada pero bueno, era también un poco el inicio lógico. Se puede hacer de muchas maneras, te lo puedes preparar con más gente o solo, te lo puedes preparar con financiación o sin dinero, te lo puedes preparar con una cartera de clientes o sin ningún cliente y buscarte la vida desde inicio. En Yo ese creo que hay una sentido, Alex, por manera... ejemplo, una ¿Eh? de las... Estábamos hablando de los porqués, ¿no? Más racionales. Bueno, no, quizás no solo racionales, sino estás hablando de los por qué te llevaron a ti emocionalmente y por necesidad y tal, de manera natural a tal. Pero me gustaría preguntarte el por qué en cuanto a la diferencia que hay entre freelance y convertirte en empresa, porque imagino que no es todo simplemente porque me apetece una empresa, sino que también tiene un porqué detrás, ¿no? De peso. Llegar a proyectos más grandes. Normalmente llega un momento que depende de los proyectos en los que estés metido y con quién los ejecutes, necesitas ser una sociedad antes que un autónomo. Es más difícil contratar determinados proyectos y proyectos de un volumen de facturación determinado simplemente presentándote como un autónomo. Es más complicado.
O sea, O sea, básicamente es como una puerta necesaria para proyectos o casi necesaria para proyectos importantes, ¿no? es una especie de peaje para ello, o al menos en mi caso yo lo sentí así. Yo sentí que, o sea, de varios intentos y varias gestiones como autónomo que me petaba la cabeza, no sabía cómo plantearlo o no me salieron, y estaba claro que si lo hubiera presentado como una SL, como una empresa, hubieran funcionado. Y de hecho, en 2000, o sea, la empresa la monté en 2020, en enero de 2021 ya estaba todavía no había ejecutado ningún proyecto gordo, pero estaba ya negociando los primeros proyectos gordos. Por lo menos te podías sentar en la mesa, digamos, a negociar. Exactamente. Vale. Queda claro en los por qué que te llevan a montar una empresa, pero me gustaría saber cómo es el proceso. Sí, perdóname, ese es el porqué de todas formas un poco desde un punto de vista administrativo, contractual, legal, obligatorio. Yo creo que tiene que haber un porqué más esencial y es una necesidad de montar algo que sea tuyo. Una empresa es algo que, o sea, como freelance puedes hablar de marca personal y es lógico y es normal y es natural y así tiene que ser. Pero llega un punto que tu marca personal quizá no sea suficiente. O sea, tú eres quien eres, que está muy bien, pero no es mucho más. O sea, no sé si me explico. Realmente, para mí esa sensación de montar algo un poquito más grande, esa especie de creación de familia, en la que te acompañas de gente en la que confías y gente que confía en ti. Para mí eso era la parte importante. Para mí ese era el porqué principal. Era algo que noté en su día y en su momento cuando estaba dentro de la claqueta. Pasa que era un proyecto que no era mío. O sea, creo que se me acogió y alrededor mía se acogió a mucha otra gente. Y a mí esa sensación, esa idea un poco de identidad o de pertenencia me molaba, me funcionaba y era importante para mí. Simplemente llegó un punto en el que yo necesité la mía propia, más allá de mi propia marca personal. Montar algo en la que pudiera acoger a más gente. Y ese para mí es el porqué principal. El otro es una especie de obligación y no hay más tu tía y tienes que hacerlo. Pero realmente para mí esa era la razón real por la que lo hice, vaya. ¿Nos cuentas ahora cómo es el proceso para todas aquellas personas que no hayan montado nunca una empresa? ¿Cómo se empieza? O sea, desde el momento en el que de repente, como tú dices, contactas con bueno, no sé si era una productora o una agencia que se dedicaba a crear como los grafismos, bueno, toda la historia, todo el background, ¿no?, que tiene tu marca. Bueno, la marca como tal, sinceramente eso no es lo más importante, para algunos, para mí sí lo era, pero realmente montar una empresa no tiene mucho secreto. Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Aquí he de decir una cosa que creo que lo dije al principio. Soy posiblemente el peor empresario del mundo. Yo no vengo del mundo de la empresa, no he estudiado ni económicas, ni empresariales, ni nada que se le parezca como para de alguna manera ser un poco un empresario más natural.
vengo de otro mundo y soy como una especie de, no sé, infiltrado en el mundo de la empresa, con lo cual todas mis recomendaciones o todos mis procesos hay que cogerlos con los matices que hay que coger. De todas formas, también es cierto que no es lo mismo montar una empresa, porque hay otro tipo de sectores donde las empresas son más o menos parecidas o la estructura es similar, pero crear una productora audiovisual yo creo que tiene totalmente o sea, es un animal totalmente diferente en el mundo del empresarial. Entonces, creo que aquí sí que hace un poquito... Sí y no. Sí y no. Ya está la parte que te digo ya luego, sin tener ni idea, lo que vas descubriendo poco a poco y que te metes en sitios que no pensabas que te ibas a meter y te acabas metiendo. Y al final, una productora, como muchas otras empresas, tienen empleados y tienen los mismos gastos y son las mismas mierdas que cualquier tipo de empresa. Es verdad que tiene una naturaleza muy distinta y tiene una forma de plantear las cosas muy distinta, pero la esencia en algunos aspectos es exactamente igual y ahí posiblemente también, posiblemente sería en lo que yo más recomendaría, esto que decía antes en el momento en el que puedas contratar a alguien que sepa más que tú para que haga lo que tú no sabes hacer, pues esta parte un poco de gestión, en gerencia o administración contable de la empresa, ahí es donde hay que meter a alguien desde el principio, porque es un chocho muy gordo y hombre, hay mucha gente que depende de ti al final. O sea, ¿Y tú lo has hecho así? ¿O pecaste del error? yo pequé de todos los errores que te puedes imaginar. Yo fui muy poco a poco. O sea, voy si quieres como un poco, lo explico desde el principio. Me preguntabas un poco cómo montar la empresa. Pues primero de todo, ahí estoy convencido que en todos lados hay lo mismo que yo me encontré aquí en Madrid. Yo la empresa la monté aquí en Madrid y aquí hay entidades a nivel regional y a nivel local que facilitan muchísimos pues, los pasos legales administrativos, dan apoyo en pagos de tasas, en entender dónde tienes que hacer qué, en cómo hacerlo. Te pediremos que nos dejes cuáles son esas entidades, ¿vale? Para compartirlas con la audiencia. Por supuesto, por supuesto. Te guían y te exigen, que está bien que te lo exijan, a mí ni se me ocurrió de inicio hacer un plan de negocio. En plan, bueno, yo estoy aquí, ok, muy bien en tu empresa, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo vas a cobrar? ¿Cuánto te vas a gastar? Pues te reclama ese tipo de información. Y yo hice mi primer plan de negocio 2 años y medio después de montar la empresa. Evidentemente no lo hice como quizás debería haberlo hecho. Pero bueno, tenía también claro y estaba convencido que hay formas de hacer las cosas, muchas formas distintas. Y me imaginaba que lo que acabé haciendo era factible, que era ir haciendo poco a poco cositas, ir creciendo un poquito más allá después de cada trabajo freelance, hacerlo un poquito más grande. Estaba convencidísimo que eso era factible, había tenido una experiencia en la claqueta muy grande de cómo funciona una empresa, con lo cual sabía que esto podía funcionar. Y así lo hice yo. O sea, administrativamente gestioné todos los temas, registré la marca, registré el nombre y di de alta a la empresa. Tienes que poner en una cuenta a nombre de la empresa, una cuenta bancaria a nombre de la empresa, 3.000 euros. Y con ese capital social, básicamente, pues ya eres empresa. Ese capital social no se pierde, eso es tuyo y ya la empresa pues se lo gasta, lo que eso tenga que gastar. Pero es el único, como el gran requerimiento económico. Luego hay como algunas tasitas y tal, pero más allá de eso, los 3.000 euros es la única cantidad así como más tocha que tienes que poner encima de la mesa para montarte como sociedad. Y a partir de ahí, pues dependiendo de tu actividad, porque incluso dentro del audiovisual pues hay muchas actividades distintas, pues ya empezar a organizarte. O sea, no hemos comprado una cámara hasta hace 1 año y poco. O sea, los primeros 4 años de la empresa no teníamos ninguna cámara en propiedad.
al final íbamos construyéndolo poco a poco y en cada proyecto pues colaborábamos con unos con otros, o alquilábamos cámaras o colaborábamos con alguien que pudiera poner su cámara. O sea que, insisto que hay muchas formas que no es tan sencillo como pensar, bueno, necesito 100.000 euros para montar la empresa porque me hace falta esto. Hay muchas maneras de intentar conseguir las cosas. Digamos que hay como dos caminos, ¿no? Uno es el de la financiación, donde lo tienes todo en el inicio, y otro lo pagas con tiempo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Con financiación como que aceleras todo mucho más, para bien y para mal también. Si te va mal, se te hunde todo mucho antes. Sí. Pero de la otra manera es quizás pues poniendo tiempo y esfuerzo, también se puede conseguir en este sentido. ¿Tú tuviste financiación propia o tuviste financiación externa, o cómo funcionó? No, puse los 3.000 euros para poder activar la empresa como tal, y con los poquitos ahorros que tenía 2 mierdas, pues lo eché a andar. Y hasta que no, o sea, esto fue en julio, en octubre ya tenía por ahí unos primeros trabajitos pequeñitos, y ahí empecé a facturar gracias a eso. Si no, no hubiera, o sea, si no, a los 6 meses tendría que haber cerrado la empresa. Claro, porque una de las cosas que se suele decir, bueno, que se suele contar, es que la mayoría de empresas cierran a los meses, ¿no? de abrirse. Yo no sé quién me contó dónde lo leí, no sé muy bien de dónde me viene esto, lo he repetido por ahí. No sé si estoy creando una fake news o algo, pero en algún lado hay una estadística que dice que no sé, como el 90 o el 95% de las empresas no llegan a los 5 años. Nosotros hacemos 5 años justo ahora. Así que bueno, vamos bien. Por ahora estamos luchando contra esa estadística. No sé luego la siguiente estadística cómo sigue, pero sí, efectivamente, montar una empresa es relativamente fácil. Yo sospecho, y bueno, sospecho no, estoy convencido que lo complicado es mantenerla en el tiempo y crear con esa empresa valor, que para mí valor es pues, hacer proyectos de puta madre, proyectos que estén chulos y crear un equipo a tu alrededor. Un poco lo que te decía antes, o sea, al final yo creo que se trata de empezar a colaborar de forma como más, mucho más recurrente, constante, con un equipo pequeño de personas hasta que por proyecto necesitas escalar, pero nosotros aquí somos 6 ahora mismo. Es esencial que entre estos 6 pues nos llevemos bien, colaboremos en distintas áreas, podamos abarcar pues todas las fases de producción que sean razonables abarcar, y que cuando ya no damos más de nosotros mismos a nivel de ejecución, pues ya subcontratemos y coordinemos la siguiente parte del proyecto. Pero esos 5 o 6 personas con las que se trabajan de día a día, para mí eso es lo importante. Yo con eso es con lo que estoy a gusto. Eso es lo que quiero que crezca y que estén a gusto a mi alrededor. Bueno, yo, una de las dudas que también me surgía es que a todos los invitados normalmente le pregunto por la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no?, en nuestros negocios. ¿Tú cómo ves la inteligencia artificial? ¿La estás implementando ya? ¿Ves que puede ser puede ser algún tipo de herramienta positiva que nos ayude a mejorar flujos? ¿O puede que tú ves, no sé si estás experimentando ya algún tipo de tendencia en los clientes, donde te dicen, el presupuesto es mucho menor porque esto sé que ahora se puede hacer con inteligencia artificial en mucho menos tiempo, o tal? No sé qué te estás encontrando tú. Sí, a ver, yo entré en la carrera en el 99. En mi primer año de carrera yo edité en lineal. O sea, yo edité con máquinas que tenía que estar parando y sacando la cinta y metiendo la cinta siguiente para meter el siguiente plano. Evidentemente, todo eso en 2000, 2001 se fue a tomar por culo con la ampliación, con el crecimiento del digital, del mundo digital, con el software y con las cámaras digitales. Yo ya he vivido una
transición que se ha cargado, por un lado, media industria, mientras que ha generado una industria todavía más grande. Sospecho que la inteligencia artificial va a acabar haciendo algo parecido. Yo no tengo un gran insight en estas cosas, pero sí que soy curioso y sí que me interesa el tema y sí que intento ver un poco por dónde van los tiros. Y sospecho que a la larga, pues es posible que fastidie a algunos roles o algunas profesiones, pero por otro lado cree otras y en general mejore o exponencialmente a crecer el negocio, la capacidad de creación de contenido. Yo no soy especialmente dado a pensar en el uso de ella para la creación del contenido. O sea, no me mola mucho el rollo este de las generativas que crean imágenes, vídeos, música o textos. Sí que pienso un poco en ella y estamos dándole uso en la empresa incluso desde un punto de vista de asistencia. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con inteligencia artificial? Pues que generamos a lo mejor la voz en off de un vídeo de referencia, ¿vale? Para medir un poco los tiempos, para medir la duración, para ver cómo funciona el montaje, pero nunca se me ocurriría utilizar una inteligencia artificial para un vídeo final. O sea, ese tipo de cosas no estoy especialmente de acuerdo, porque eso sí creo que es echarse un poco piedra sobre el tejado y creo que si dejamos que sea la inteligencia artificial la que marque esos ritmos o la que marque ese camino, pues yo no sabría qué decirte. O sea, yo creo que al final hay que dejarla que se desarrolle y dejarla que florezca lo suficiente, pero hay que podarla, hay que guiarla, hay que usarla en algún tipo de marco normativo que tenga sentido para la propia creación. La creación se supone que es una capacidad humana, no una capacidad de una máquina. Si estamos hablando en una transición en la que al final van a dominar las máquinas, pues entonces me callo y ya está. Y que algún día nos maten y ya tomar por culo. Y que venga Terminator, todas estas cosas. Pero lo natural o lo razonable debería ser que, bueno, la capacidad humana para la creación siga estando no presente, sino que sea lo principal, lo fundamental, lo único. O sea, no una creación del contenido que sé que son a veces indistinguibles, señor. Una cosa no quita la otra. Pero al final también detrás de esa capacidad del ser humano para crear, pues hay una serie de cosas de capacidad, de intención, de esfuerzo, de habilidad, de muchas cosas que se pierden absolutamente y a lo mejor a lo mejor si lo miras desde el punto de vista industrial no tiene tanta importancia, pero creo que podría llegar a tener una relevancia muy importante desde un punto de vista cultural y social. O sea, no creo que sea buena idea dejar que unas cuantas empresas de inteligencia artificial marquen lo que tiene que ser la creatividad del ser humano de ahora en adelante. Relacionado con esto, estoy bastante de acuerdo con lo que comentas. Yo creo que seguramente iremos a una fusión de máquina y humano, pero siempre donde el humano al final, lo que tú dices, comunica, narra, tiene intenciones, tiene una experiencia, un background. Yo sé que todos los oyentes de Scala Freelance me han escuchado reflexionar sobre esto muchas veces, pero por lo que sea, al final todos los que estamos un poco en el sector, más o menos acabamos tirando por el mismo lugar. Al principio, por supuesto, da miedo, una primera fase de, ostras, esto es capaz de hacer esto. También me han contado recurrentemente lo mismo, oye, el paso al digital fue muy parecido a esto. No sé si esto quizás sea un paso incluso más grande. Yo lo he introducido porque es mi experiencia y creo que fue efectivamente radical en algunos aspectos. Yo creo que esto va más allá, desde luego. O sea, esto es ciencia ficción, coño.
O sea, es sorprendente la capacidad de hacer cosas que tiene, pero yo creo que lo fundamental es que efectivamente va a tirar por tierra el trabajo de mucha gente. Eso no es, o sea, eso es indudable también. O sea, y eso sí va a ser un vuelco a tener en cuenta, posiblemente inevitable. O sea, pero bueno, que también espero que genere otras cosas y permita pues hacer una transición hacia un nuevo entorno que funcione pues no igual de bien, sino mejor, evidentemente. O sea, no se trata de hacer una revolución para estar en el mismo sitio. Lo que te decía, yo creo que efectivamente el paso del analógico a digital permitió un boom de la creación, la facilidad de grabar en digital en vez de un formato físico, la rapidez con la que se podía ejecutar cosas, lo barato que suponía ejecutar ciertas cosas, todo eso huele a lo mismo, huele a un poco a un cambio muy parecido, teniendo en cuenta que creo que ahora va a afectar todavía a más gente, evidentemente, porque exponencialmente la transición analógica digital ya hizo que creciera un montón la digital, con lo cual si antes era hasta aquí y ahora está aquí, pues ahora está aquí y esto se va a ir a no sé dónde. Sí, una de las, o sea, te preguntaba todo esto porque imagino que tú como empresa que tienes creada, pues no sé si empiezas a ver ya ciertos signos o prevés ciertos signos donde los presupuestos, donde antes una producción costaba tanto tiempo y tanto dinero, pues quizás a lo mejor ahora puedes abarcar más producción, pero el coste por producción el precio por producción sea más barato, ¿no? Entiendo. Yo no creo que todavía a día de hoy, yo no veo, no me veo capaz de ofrecer lo mismo más barato por la IA, teniendo en cuenta que yo no acepto meter IA como resultado final. Para mí la IA, a nosotros por lo menos, y espero que no dure, quiero que nos ayude en los procesos. Quiero que nos permita que los procesos sean un poquito más rápidos, un poquito más eficientes, más allá de más baratos. No se trata de ahorrarme el ir a rodar. Nunca, por ahora, no creo que vaya a dejar de rodar por la IA. Precisamente por eso, porque creo que lo que siempre vamos a intentar evitar es que el resultado final lo haga la máquina. En el momento en el que el resultado final lo tenemos que seguir haciendo humanos, a lo mejor lo podemos hacer un poquito más rápido, más eficiente, pero no va a ser especialmente más barato. O por lo menos yo ahora mismo no veo de qué manera plantearlo. También te digo que en ningún caso me he visto en la diatriba de que un cliente me diga, no, esto, pero ¿por qué cuesta esto y no la mitad? Si con IA se puede hacer no sé cuánto. A mí por ahora nadie me ha... Bueno, esperemos que ese momento no llegue. Claro, o sea, por ahora nadie me lo ha dicho, espero no tener que escucharlo. Pero bueno, si lo escucho, pues nada, pues no tendré ese cliente seguro porque yo no voy a tener la capacidad de asumir o aceptar algo así. Bueno, muy bien, estoy de acuerdo contigo y ojalá que todas las productoras pues piensen igual que tú y den valor al final algo que el audiovisual y lo que estamos haciendo en muchas ocasiones ya no es solo el producto, es la experiencia, el poder no sé, asesorar un poco a cliente por aquí, por acá. Oye, ¿se te ha ocurrido esta idea? ¿Se te ha ocurrido? Creo que hay cosas que la IA solo ejecuta una orden, pero no va más allá, ¿no? De esa conversación y demás. Y espero que ojalá eso siga teniendo el valor humano que se le ha dado hasta ahora y que por lo menos esté ahí y que nos sirva para seguir adelante y que todo el audiovisual pues florezca y tal, por supuesto con ayuda de la IA, pero nunca como sustitutivo. En el peor de los casos, lo que me puedo imaginar es que en un mundo de mierda, en el que la IA generativa sí que sustituya esa imagen final, esa ejecución y tal, pues me quiero imaginar que se pondrá en valor la capacidad creativa de las personas. Y a lo mejor lo que se hace es que se reduce la industria del contenido personalizado, pero dudo mucho que desaparezca.
O sea, en el peor de los casos, pues entiendo que la IA abarcará un montón de mierda, un montón de contenido en plan que sí que se tiene o que se quiere hacer barato por cojones. Bueno, contenido rápido, tipo red social o algo así, ¿no? Exacto, pero que habrá gente que quiera marcas, sobre todo, por lo menos en mi caso, que es un poco a lo que me dedico, y que quieran seguir gastándose el dinero en un contenido, pues, controlado, gestionado y generado, pues, por otras personas con las que se puede hablar. Tampoco me imagino yo una serie de televisión hecha por IA, más allá de que a lo mejor lancen alguna en algún momento o alguna cosa por el hype inicial, pero más allá de eso tampoco creo que tenga mucho recorrido. Claro. Tampoco me imagino haciendo un museo como hemos trabajado en Dubái, ¿no? Haciendo un museo entero por inteligencia artificial y demás. Creo que ahí hay todavía mucho campo. Sí, sí, sin duda. Em, Espero que no estemos quedándonos viejos en esta conversación y dentro de un mes ya seamos dos abuelos. Bueno, es cierto que esta conversación hace 2 años nunca hubiera tenido lugar y ahora es un tema recurrente y bueno, y es que probablemente dentro de un par de semanas salga una nueva aplicación que haga otra cosa y tal y demás, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco a expectativas de qué puede pasar, pero desde luego sí que creo que las bases están ahí. Alex, hemos podido hablar contigo sobre tu trayectoria. Hemos conocido bueno, cómo se monta una empresa, cuál ha sido tu experiencia montando una empresa, más bien, desde el inicio, qué te ha llevado a ello y los por qué. Has explicado muy bien el porqué real, que yo creo que es esa fuerza que realmente se necesita para que pues todos esos momentos difíciles, ¿no? De no se factura, mucho gasto, tengo que tener una tal, merezcan la pena, ¿no? Porque si no tienes ese porqué que tire de ti todos los días, quizás si solo lo haces por una función puramente de gestión administrativa, creo que tienes un recorrido muy corto. Si tienes un porqué de más peso, es el que realmente te va a ayudar a llegar a ese medio largo plazo a conseguir tu objetivo. Creo que nos has explicado perfectamente cómo has ido pasando de un lugar a otro y hemos pasado prácticamente desde el pasado hasta el futuro hablando de inteligencia artificial. Para todas aquellas personas que quieran saber un poco más sobre ti, que quieran, bueno, contactar contigo, le haya parecido interesante tu perfil, que quizás estén montando una empresa o quieran montar una empresa y tengan algunas dudas, quizás personas que, oye, eso que has comentado de esa, creo que era como unas, no sé si llamarlo empresas estatales que te ayudan a gestionar un poco, o bueno, en este caso de comunidad autónoma, supongo. Sí, a nivel nacional no sé qué es lo que habrá. Estas cosas creo que normalmente son competencias delegadas en comunidades y en ayuntamientos, y yo creo que más localmente. O sea, yo creo que casi en cualquier ciudad de España y hay algún tipo de institución pública asociada al emprendimiento y cosas de estas que tienen como mínimo información. Pero lo lógico es que tengan ayudas varias. No ayudas de que te vayan a dar dinero, pero a lo mejor sí que te ahorren algunos dineros a la hora de montar tu propia empresa. En Y este luego, caso, si incluso quieres, tú tuviste un vivero. Es decir, tu primera oficina, ¿no? Fue un aquí sigo. vivero. Aquí sigo. Nosotros estamos en un vivero municipal de aquí del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos 2 despachos contiguos y hasta el año que viene, que ya sí que se me acaba el alquiler aquí, estamos en un vivero que, bueno, en concreto en una ciudad como Madrid, pues la verdad es que es una ayuda bastante gorda porque tiene un precio pues más razonable que buscarte un alquiler de oficina o de local en Madrid. Pero sí, ahí en ese sentido te digo que hay ayudas bastante interesantes y juraría que en cualquier ciudad de España. O sea que cada uno estará en un sitio distinto, pero cualquier ayuntamiento que pongas ayuntamiento emprendimiento, tienen que salirte cositas para poder bichear e investigar. Yo, si quieres, luego eso linkeamos las que yo conozco de aquí de Madrid y ya pues que cada uno... Y tu proceso, o sea, tu evaluación de ese proceso es positivo, es decir, que te han ayudado, que han merecido la pena, ¿no? Sí, porque llegó un punto, como te decía antes, cuando empecé en 2020, pues básicamente yo
Me levanto una mañana en mi casa exactamente igual que me había acostado, o que me había levantado, mejor dicho, la mañana anterior, pero en vez de autónomo era una empresa. Pero no había cambiado absolutamente nada. Pero llegó un momento ya con los proyectos cada vez más gordos, pues que evidentemente pues, empezábamos a necesitar tener un espacio donde poder juntarnos unos cuantos y donde guardar cacharros. Y ya eso fue en 2023, cuando ya era inevitable que tuviéramos un espacio donde poder hacer esto. Y en 2023 gestioné con el Ayuntamiento de Madrid y obtuve acceso al vivero. Bueno, Alex, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué pueden visitar si necesitan saber algo más sobre ti? Cuéntanos. Bueno, en neuter.com, Neuter hay que decir, y lo hemos dicho, que se escribe rarito, es Neuter, Neuter, neuter.com o en Somos Neuter de Instagram, o sea, en los perfiles sociales en Instagram, en LinkedIn y no sé, en algún lado más, creo que en esos dos principales, pueden ver cosas, trabajitos que vamos publicando, vídeos que vamos haciendo. En la página web está pues, una información más completa de cómo, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y luego en Instagram, sobre todo, es donde vamos publicando pues, los contenidos como más actualizados de distintos proyectos y las cosas en las que estamos ahora más involucrados en el presente. Toda esta información la vamos a dejar en la descripción tanto del vídeo como del audio, depende de dónde estés escuchando o viendo esto. Y simplemente, no sé si tienes también un LinkedIn, algún sitio donde puedan dirigirse para contactar contigo si tienen algún tipo de duda o no sé si se encuentran en algún momento. Sí. Creo que somos Neuter en todos lados, ¿eh? Es verdad que tengo que comprobarlo porque tuvimos algún jaleillo con los nombres de las cosas, pero juraría que tanto en Vimeo como en YouTube, como en Instagram, como en LinkedIn, si buscas Somos Neuter, aparecemos igualmente, pero bueno, lo linkeamos correctamente cuando compruebe exactamente cómo nos llamamos en cada sitio. Bueno, pues Aleix, por mi parte, creo que más o menos hemos cumplido con lo prometido, ¿no? Que ha sido contar un poco, pues, tanto tu background para que la gente también un poco luego entendiera. Cuando tú has contado toda la parte empresarial, necesitaban saber un poco quién era, cómo habías llegado hasta aquí y por qué has llegado a montar la empresa y cómo ha ido funcionando esa empresa. Por ejemplo, contabas que desde 2020 hasta 2023 no tenías ni siquiera una oficina. Luego, o sea, que las cosas... quiero también trasladar ese mensaje de que esto no es instantáneo, momentáneo. Como tú dices, me levanté un día freelance y otro día era una empresa y realmente no ha cambiado nada más allá de un cambio administrativo. Donde realmente está una empresa, lo que tú dices, es en empezar a crear equipo, en empezar a tener clientes que te traten y tengas un nombre, una marca y todo esto. Yo creo que es cuestión de ir construyéndolo poco a poco, ¿no? Que intentando, o sea, estoy intentando transmitir, creo que un mensaje que ha quedado latente durante toda la charla, que es el problema que solemos tener todos nosotros, que es la instantaneidad, a lo que estamos acostumbrados por la manera de consumir, de vivir y demás, y que aquí se necesita un poco una visión más de medio largo, pues, con los fundamentales claros, para no desmotivarte por el camino, ¿no? Yo creo que ahí estamos de acuerdo los dos. Y te diría que sin prisa, me refiero, a no ser que tengas muy claro un objetivo y que tenga que cumplirse por alguna razón desconocida en un tiempo determinado, porque te quedes sin dinero o por alguna otra razón por el estilo, pero que normalmente esto siempre es una carrera a largo plazo. Básicamente, después de un proyecto, siempre viene otro. Esto no es como un final de Hollywood o un cuento de Disney. O sea, una vez que consigues ese proyecto soñado, cuando lo terminas y lo ejecutas, al día siguiente estás empezando otro. Eso con suerte si estás bien posicionado. Bueno, empezando otro me refiero a buscarlo, no a que lo empieces, pero que al día siguiente tienes que volver a levantarte y volver a hacer otro proyecto, que en ese sentido yo por lo menos siempre lo he tenido muy claro, o sea, que no hay como un objetivo con el que diga, ya, con esto ya me retiro.
Pues no, hombre, yo me retiraré como cualquier pringado a los 65 años y espero que me jubile en buenas condiciones, pero hasta los 65 años, pues ojalá pueda estar dedicándome a esto constantemente y la única, para mí, ilusión de acabar un proyecto, normalmente suele empezar otro. Por lo menos para mí, que me ilusiono así como de inicio con cada proyecto nuevo y para mí, por tanto, es sencillo, fácil tener paciencia. O sea, que si no sale, ya saldrá, porque siempre sale, siempre hay un proyecto, siempre va a salir, siempre te va a salir algo. Y poco a poco pues vas acumulando experiencia, vas acumulando lo que comentas, un poco de pues colaboradores, te vas acumulando que te conozcan más, vas acumulando proyectos, vas acumulando experiencia y eso es lo que al final acaba llamando al siguiente proyecto. Así que bueno, si la gente tiene paciencia, normalmente pues conseguirá dedicarse por lo menos a su siguiente proyecto. Al otro ya no lo sé. Yo quería mencionar esto porque normalmente al emprendimiento, el problema ahora también de las redes sociales y de todo este contenido, ya se le asocia mucho el factura 100.000 en un año, factura no sé cuánto, ¿no? Que con muchos retos de facturación de un montón de dinero en poco tiempo, tal, no sé qué, y se empieza a connotar negativamente incluso al empresario, todo lo que tiene que ver con este tema, ¿no? Y creo que realmente la gente que realmente tiene su empresa y hace las cosas bien y no está vendiendo cualquier curso, cualquier cosa de por ahí, lo que sus fundamentales son esos, son tiempo, esfuerzo y ganas y ya está, no hay más. Así que nada, Leis, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que cuesta trabajo sacarlo con la agenda que tienes y demás, así que te agradezco mucho que hayas estado compartiendo con nosotros un ratito. Y sin más, pues lo dejamos aquí. Y muchas gracias y bueno, espero pronto poder compartirlo y subirlo con el resto de la audiencia y ya nos contarán en los comentarios qué tal les ha parecido. Bueno, ¿Vale? he intentado decir muy pocos tacos, así que te voy a facilitar el trabajo de poner pitidos. Por lo menos podremos intentar monetizar el vídeo. Bueno, Ale, pues muchísimas gracias. A ti y a toda tu gente. Un abracito. Chao. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Scala Freelance una gran comunidad audiovisual.